¿Cómo estás? Hola Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por acompañarme en la primera sesión. Gracias. No, gracias a ti. Se alargó un poquito, pero bueno, hubo algunas preguntas. Creo que estuvo bien. Sí, muy bien. Es que empezó tarde, ¿verdad? Yo me pude conectar como media hora después, pero muy bien. Sí, comenzamos un poco tarde, pero aquí están llegando ya los asistentes. Sí. Pues mira, voy a poner mi presentación y voy a dar la bienvenida en un minuto, ¿verdad? Perfecto. Ok. Alejandro, estás en mute. Sí. Perdón. Sí, Regina, te preguntaba. Quería ver, o sea, yo voy a poner la presentación en grande. Sí. Es lo más grande que se puede ver. Pero si yo la pongo, ok, si yo le doy como modo presentación, se alcanzan a ver un poco más las letras, ¿verdad? Sí, lo que tienen que hacer es picarle a la presentación cada uno para que ya se ponga en la pantalla completa. Sí, claro, que cada uno le dé clic a la ventanita de la presentación y se vea más grande. Y que quiten también el chat, ¿verdad? Que está al Sí. lado. Es una grande. Ok. Bueno, esperemos que vayan llegando y en un minuto comenzamos. Es la última vez que Se acabó Nos podemos poner en mute, por favor. Las personas que van llegando se pueden poner en mute. sin darse cuenta de cuántos estaban. Judy no consigue dormir. Entre la medianoche y las 2 a.m. toma un poco más de Seconal. Las personas que van llegando se podrían poner en mute, por favor. Generalmente cualquiera de estas pastillas pondría a alguien a dormir, pero con el tiempo Judy desarrolló tolerancia, lo que significa que debía tomar más para conseguir el mismo efecto. Perdón, las personas que están conectadas se pueden poner Sabemos que en usar mute. relajantes para dormir y estimulantes para despertar es increíblemente peligroso. No es sorprendente. Muchas gracias, porque soy una televisión de fondo. Muy buenos días, tengan todas y todos, sean bienvenidos a esta sesión del evento enfocado en fuentes alternativas de. Soy Alejandro Bonilla, presidente y fundador de Next Fundraising, y vamos a tocar el tema sobre gestión estratégica de fondos internacionales. Vamos a conocer la dinámica de la cooperación internacional en México y las diferentes fuentes de financiamiento internacional. Me acompaña apoyándome Regina González, quien va a estar apoyándome con el chat de preguntas, sí, y ella directamente va a hacer las preguntas que ustedes tengan en el chat.
Muchas gracias, Regina, por estar acompañándonos. A todos. Les vamos a pedir que pongan sus micrófonos en mute y cuando Alejandro les pida, pueden hacer las preguntas por medio del chat y yo las voy leyendo. Excelente, muchas gracias, Regina. Pues vamos a comenzar la presentación del día de hoy. Yo solamente les pido que para ver la presentación más grande le den clic a la ventanita donde aparece la presentación y así se les va a hacer más grande. Y también, por favor, pueden ustedes mover el chat para que no les aparezca el chat y le reduzca el tamaño de la presentación. Entonces yo lo voy a poner en modo presentación y comenzamos en este momento. Pero antes de hablar del tema, me gustaría presentarnos quiénes somos nosotros, quién es Next Fundraising. Y nosotros somos una firma consultora internacional y nos enfocamos, nos especializamos en diseñar planes, estrategias, campañas de recaudación de fondos, comunicación, mercadeo social, planeación estratégica y emprendimientos sociales. Tenemos 6 oficinas en diferentes países de América Latina. También tenemos oficina en Estados Unidos, en Bélgica, y yo soy el fundador de la firma. Así que un gusto conocerlos y poder presentarnos con ustedes. Y aquí tenemos un listado de los diferentes clientes con los cuales trabajamos tanto en México como en América Latina. Pues trabajamos con organizaciones medianas, grandes, pequeñas, internacionales, locales. También trabajamos con universidades, con fundaciones comunitarias, con museos, con hospitales y diferentes tipos de organizaciones que quieran fortalecer sus procesos de posicionamiento, planeación estratégica y recaudación de fondos. Esta presentación se las vamos a dejar, sí, se las va a compartir PSM más adelante, así que no se preocupen si no toman nota directamente porque vamos rápido, porque el tiempo apremia, pero con gusto se las vamos a estar compartiendo. Entonces, el tema clave del día de hoy va a ser la gestión estratégica de fondos internacionales. Y primero nos gustaría ver así a nivel macro, cuáles son los 5 diferentes tipos de cooperantes internacionales que existen en el mundo. Tenemos a las agencias de cooperación internacional de los países ricos, como es el caso de USAID, por ejemplo. Tenemos a las agencias de Naciones Unidas, como el caso de ACNUR, el PNUD, UNICEF, entre otras. Tenemos fundaciones internacionales, como por ejemplo la Fundación Ford, Hispanics in Philanthropy, entre otras fundaciones. Tenemos organismos multilaterales que normalmente son los bancos de desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Y tenemos también ONGs internacionales de segundo piso, que son las grandes ONGs que reciben fondos de grandes cooperantes y luego los administran y distribuyen a otras ONGs locales en los países donde operan sus programas. Pero antes de entrar a identificar, digamos, los perfiles de cada uno de esos cooperantes, me gustaría explicarles la dinámica de la cooperación internacional en México, ¿sí? Para que veamos cómo en cascada van llegando esos fondos internacionales a las carteras de Estado y posiblemente a las ONGs. En primer lugar, los gobiernos diseñan sus políticas públicas. Cada sexenio, el gobierno de turno rediseña las políticas públicas en salud, en educación, en empoderamiento de jóvenes, en prevención de la violencia, entre otros temas claves, para que las diferentes carteras de Estado, las secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, entre otras secretarías, tengan ya diseñados sus programas que van a implementar en los próximos 6 años. En este diseño de políticas públicas, los gobiernos también hacen alianzas o firman convenios internacionales con diferentes organismos internacionales que son los que fondean gran parte de esos presupuestos públicos para facilitar la implementación de los programas. Entonces, la Secretaría de Relaciones Internacionales de México genera acuerdos, negocia acuerdos multilaterales o bilaterales con diferentes organismos internacionales donde de alguna manera recibe fondos internacionales, millones de dólares o euros, para poder facilitar la implementación de los programas públicos. Entonces, esos fondos internacionales entran a las carteras de Estado como fondos públicos y en algunos casos esos convenios multilaterales también incluye apoyo técnico o asesoría técnico a las diferentes secretarías de Estado para poder mejorar la implementación, el monitoreo y la evaluación de los programas públicos. Entonces, con estos fondos internacionales que se vuelven públicos, si las diferentes secretarías de Estado implementan sus programas, los fondos llegan obviamente primero al gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
luego llega al gobierno estatal y luego llega a los gobiernos locales o municipales. Y en esta dinámica, digamos que también estos fondos internacionales llegan al tercer sector a través de convocatorias o presentando proyectos directamente a los diferentes organismos internacionales. Pero digamos que la mayoría de los fondos internacionales llegan al gobierno, ¿sí? A través de acuerdos multilaterales o bilaterales con el gobierno de México, liderados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cuáles son los grandes cooperantes internacionales que hay en México en la región, que los llamamos asistencia oficial para el desarrollo? Pues está la Unión Europea y sus diferentes agencias de cooperación al desarrollo de cada uno de los países de la Unión Europea. Está la Agencia de Estados Unidos de Cooperación al Desarrollo, USAID, está el Banco Interamericano de Desarrollo y está el Banco Mundial, que ofrecen préstamos a los gobiernos. Hoy en día, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si los ODS, que también están alineados a la cooperación internacional, los ODS están liderados por Naciones Unidas y cualquier cooperante internacional tiene que alinearse a responder a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero hoy en día los efectos del COVID de alguna manera se han identificado en los ODS. Naciones Unidas ha identificado cuáles son los diferentes efectos que tiene el COVID y cómo cada uno de los ODS responde a uno de estos objetivos. Y les voy a leer uno que es como muy claro de entender, que tal vez no se va a ver bien en la pantalla porque es muy chica, ¿no? Es el objetivo 5 sobre igualdad de género, ¿sí? Aquí les voy a leer lo que ha identificado, ¿sí?, Naciones Unidas sobre este objetivo durante la pandemia. Los beneficios económicos de la mujer están en peligro y aumentan los niveles de violencia de género. Las mujeres representan la mayoría de los trabajadores de la salud y de la asistencia social, por lo que están más expuestas a enfermarse del COVID-19, a infectarse, ¿no? Eso es lo que ha identificado Naciones Unidas respecto a la igualdad de género, de cómo las mujeres es el grupo más vulnerable, ¿sí?, durante la pandemia, ¿no? Y también cómo los objetivos tienen que responder para minorar este riesgo o aminorar esta problemática. Cuando ustedes reciban esta presentación, van a ver con detalle cómo cada uno de los objetivos ha identificado, ¿sí?, los riesgos que existen a consecuencia de la pandemia. Entonces, ¿en qué está enfocada la cooperación internacional en México? ¿Sí? La cooperación internacional en México tiene como sombrilla central, como tema central o madre, los derechos humanos. Y sobre el tema madre de derechos humanos se desglosan diferentes temáticas como migración, democracia, transparencia y anticorrupción, seguridad y cultura de paz, economías sostenibles, emprendimiento y desarrollo social, empoderamiento y empleabilidad juvenil, agricultura sostenible, mujeres y derechos humanos, población LGBTQI y derechos humanos, justicia, leyes y anticorrupción, que tiene que ver con la modernización del Estado, cambio climático y agua, que tiene que ver con cómo nos preparamos para el cambio climático y cómo podemos asegurar el acceso al recurso hídrico, al agua, acceso a una educación de calidad y acceso a servicios de salud de calidad. No significa que no hayan otros temas o subtemas que se relacionen con estos temas que posiblemente trabajen sus organizaciones, simplemente que esos son como los temas claves que apoya la cooperación, pero de estos temas también se desglosan otros subtemas que posiblemente se relacionen más directamente con lo que está trabajando su organización directamente en campo. Y también digamos que la cooperación internacional tiene un eje transversal de los procesos de incidencia que están relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Si los ODS están alineados en cualquier enfoque de cooperación internacional de los diferentes organismos que existen y están basados en la Declaración Universal y Carta Magna de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se creó en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nace Naciones Unidas. Y obviamente hoy en día están basados en los ODS y en responder a la Agenda 2030, donde los objetivos de desarrollo sostenible se tienen que alcanzar y los países se han comprometido a alcanzar los objetivos para el 2030. Y también están basados en los acuerdos de París en materia medioambiental. Y ahora veamos cuáles son los criterios de evaluación y selección que un cooperante internacional hace ese checklist cuando una organización de la sociedad civil como ustedes les presenta una propuesta o les presenta un resumen ejecutivo o un documento, un perfil institucional para generar ese primer acercamiento. En primer lugar,
que nuestros programas estén alineados a algunos de los ODS. Posiblemente estemos alineados a 3 o 4 de los objetivos de desarrollo sostenible directamente en la implementación de nuestros programas. También si estamos alineados a las políticas públicas y respondemos de alguna manera a los programas públicos de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, del Instituto Nacional de la Juventud, del Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras instancias públicas. También si trabajamos en alianza con empresas socialmente responsables y donde las políticas de RS de las empresas y nuestra misión institucional respondan directamente a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, obviamente trabajando en alianza con las empresas. Otro checklist es que si tenemos un eje transversal de medio ambiente, es decir, que no necesariamente nuestros programas están enfocados en proyectos medioambientales, sino que más bien tengamos un eje transversal, donde cualquier actividad que hagamos, ya sea de salud, de educación, de empoderamiento, de habilidades para la vida, hay de alguna manera un impacto medioambiental, ¿sí? Porque gastamos papelería, porque gastamos transporte y gasolina, porque generamos desechos sólidos, ¿no? Y todo lo que hagamos tiene una trascendencia, un impacto medioambiental. Entonces, ¿cómo nosotros reducimos o aminoramos el impacto medioambiental a través de ciertas estrategias en nuestros programas? También, si tenemos una perspectiva de derechos humanos, un enfoque de derechos humanos en la metodología de los programas, y si tenemos una perspectiva de género y diversidad o inclusión dentro de la implementación de los programas. Asimismo, si nosotros podemos generar metodologías y resultados medibles para empoderar a las comunidades, si estamos generando agentes de cambio, ¿sí? Líderes comunitarios, que cuando nos vayamos de las comunidades, estos líderes comunitarios garanticen la permanencia de los programas en la comunidad, ¿sí? Y al mismo tiempo, si generamos sostenibilidad local, es decir, si tenemos aliados estratégicos que fondean o nos dan donaciones en especie, nos prestan instalaciones, nos dan donaciones en servicios o donaciones en efectivo, ¿no? Tenemos contrapartidas de diversas fuentes de financiamiento, como gobierno, cooperación internacional, empresas. Es decir, si podemos asegurar económicamente y materialmente nuestros programas. Asimismo, si hacemos un abordaje multisectorial que tiene que ver con trabajar en red con diferentes actores claves, si trabajamos en red con la comunidad educativa, con maestros, padres de familia, en las comunidades donde operamos, con las escuelas, si trabajamos en red con otros centros comunitarios de otras ONGs que operan en la misma zona de influencia de nuestros programas, si trabajamos en red con el gobierno municipal, con las municipalidades, trabajamos en red con algunas empresas que tienen presencia en esas zonas de influencia, ¿no? Todos estos actores claves de la comunidad, pues van a darle fortalecimiento y van a garantizar que el resultado, el impacto de nuestros programas sea mucho mayor. Y otro criterio de selección es que si tenemos también un eje transversal de cultura de paz, así como tenemos el eje transversal de medio ambiente, también hay que tener un eje transversal de cultura de paz, porque vivimos en un país con altos índices de violencia, ¿sí? Y si generamos de alguna manera habilidades para la vida enfocadas en prevenir conductas de riesgo, ¿sí? Para prevenir conductas de violencia doméstica, posiblemente tenemos que generar habilidades para la vida enfocada en respeto, en tolerancia, trabajo en equipo, integración, inclusión, diversidad de género, resolución de conflictos, comunicación efectiva, que son habilidades que me van a garantizar buenas prácticas de cultura de paz y prevención de la violencia y la generación de espacios seguros en las comunidades de donde operamos. Entonces, si tomamos en cuenta estas temáticas, estas 9 temáticas, ¿sí? Un cooperante internacional con más seguridad va a querer apoyar nuestros programas. Esas temáticas se tienen que reflejar en la redacción y en el contenido de nuestras propuestas. Y ahora veamos los tipos de cooperantes internacionales. Vamos a dejar espacio para preguntas, ¿sí? Y lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero ustedes pueden ir incluyendo sus preguntas en el chat y Regina me va a ayudar a leerlas más adelante. El primer cooperante internacional que tenemos es la cooperación técnica sur-sur o conocida como cooperación descentralizada, que prácticamente son las agencias de cooperación al desarrollo de los países de América Latina.
En el caso de México existe la AMEXID, la Agencia Mexicana de Cooperación al Desarrollo. ¿Qué hacen estas agencias de cooperación al desarrollo sur-sur de Latinoamérica? Pues sus objetivos son poder compartir conocimiento y experiencia técnica en desarrollo y en políticas públicas. Es decir, que ellos comparten casos exitosos de programas sociales, medioambientales, que han generado un impacto medible positivo en ciertas comunidades, donde esa metodología se puede tropicalizar o adaptar a otros países, a otros contextos. A eso se refiere con compartir experiencias técnicas. También el fortalecimiento de las políticas públicas para el desarrollo, que significa compartir estos casos exitosos para que se conviertan en políticas públicas en otros países de la región. La promoción de espacios de integración regional en América Latina y el Caribe, es decir, eventos donde se pueden compartir esas buenas experiencias, estos casos de éxito. Y también estas agencias de cooperación al desarrollo sur-sur de América Latina reciben fondos de cooperantes internacionales, ¿sí? Como las grandes agencias de los países ricos como USAID, Unión Europea, entre otras. Estas agencias latinas administran esos fondos internacionales y los distribuyen a diferentes proyectos o programas en Latinoamérica con otro país receptor de renta media. A eso le llamamos cooperación triangular. Cuando un país rico destina fondos a una agencia de cooperación al desarrollo de América Latina, en este caso AMEXID, por ejemplo, y AMEXID destina estos fondos para poder ofrecer asesoría técnica o fondear directamente ciertos proyectos o programas de un país receptor de América Latina, ¿no? ¿Cuáles son esas agencias de cooperación al desarrollo internacional de los países latinoamericanos? Tenemos AMEXID, que es la Agencia Mexicana de Cooperación al Desarrollo, que tiene muchísima presencia en el Triángulo Norte, ¿sí? Está apoyando técnica y económicamente proyectos en Guatemala, Honduras y en El Salvador, y también incluyendo México, ¿sí? Porque la cooperación internacional ve México y el Triángulo Norte como una sola zona que comparte, digamos, problemáticas socioculturales muy similares, porque hay una historia cultural similar entre los cuatro países. Y de alguna manera, si abordamos un proyecto de cooperación al desarrollo en México, tiene implicaciones directas en el Triángulo Sur. Y si se fondea un programa en Guatemala, Honduras, en El Salvador, también tiene implicación directa en México. Por eso es una comunidad, digamos, que se relaciona unos con otros. También tenemos la ACCID, que es la Agencia de Cooperación Chilena al Desarrollo, la ABC, que es la Agencia Brasileña de Cooperación al Desarrollo, la SCCI, que es la Secretaría de Coordinación y Cooperación Internacional de Argentina, y tenemos la AUCI, que es la Agencia Uruguaya de Cooperación al Desarrollo. Todas ellas reciben fondos de grandes cooperantes internacionales. Ellas administran los fondos y ofrecen asesoría técnica a otros y fondos económicos a otros países de América Latina. Para las personas que acaban de llegar, les pedimos que pongan su micrófono en mute, por favor, porque escucho un sonido de fondo. Por favor, para quienes acaban de integrar, por favor, poner su micrófono en mute. Muy bien, tenemos también un segundo cooperante, son los bancos de desarrollo, que son los grandes bancos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIDLAB, a través de su programa BIDLAB, perdón, y el Banco de Desarrollo de China, que cada vez va a tener más presencia en América Latina. Estos bancos préstamos a los organismos de cooperación internacional. Por favor, la persona que se acaba de integrar, ¿puede poner su micrófono en mute? ¿Quién se acaba de integrar en este momento que no tiene su micrófono? Se oye un ruido de fondo muy fuerte. Muchísimas gracias. Qué bueno que ya se pusieron en mute. Qué amables. Gracias. Muy bien, vamos a seguir con la presentación. Entonces, estos bancos internacionales para el desarrollo ofrecen préstamos a los países de América Latina a través de convenios con los gobiernos, ¿no? Y existen, digamos, negociaciones políticas, económicas y sociales de por medio, ¿sí? Estos bancos de desarrollo tienen prioridades de apoyo muy específicas para América Latina, cuyos países son de renta media. Los países, estos bancos también reciben fondos corporativos de las grandes empresas multinacionales, quienes fondean estos bancos a través de diferentes, digamos, fondos de inversión, ¿sí? Y estos fondos de inversión que generan rentabilidad
¿sí? Se destinan a llevar a cabo ciertos proyectos y a través de préstamos a los países en desarrollo, ¿sí? Entonces, digamos que el fondeo, ¿de dónde vienen estos fondos internacionales? Vienen de países ricos y vienen también de grandes empresas multinacionales. Por lo tanto, estos préstamos que ofrecen los bancos a los países pobres o países de renta media es a través de convenios que tienen cláusulas políticas y económicas establecidas. Es decir, que los fondos no se destinan solamente para llevar a cabo un programa, un proyecto social o medioambiental, sino que de por medio a ciertas negociaciones que tienen que hacer los gobiernos de países de renta media para recibir esos fondos. El tercer organismo internacional son las agencias de Naciones Unidas, ¿no? Como el caso de UNICEF, ACNUR, la OIT, el PNUD, PMA, el FENUAP, el NUMA, ONU Mujeres, ONU Hábitat, entre otras agencias de Naciones Unidas, que yo les invito a visitar las páginas web de esas agencias para que ustedes conozcan si abren convocatorias y si sus programas están alineados con algunos enfoques de cooperación al desarrollo de estas agencias. Normalmente esas agencias de Naciones Unidas se vuelven asesores técnicos de los gobiernos. No es que destinen grandes fondos a los gobiernos, sino que más bien hacen alianzas con los gobiernos locales y se vuelven asistentes técnicos para medir y monitorear el impacto de los programas públicos, ¿sí? Estas agencias de Naciones Unidas, con el caso de UNICEF, por ejemplo, es un ente técnico para supervisar los programas de la Secretaría de Educación Pública, de la SEP, ¿no? Y ellos están sistematizando experiencias y aprendizajes, están monitoreando y evaluando los programas de la SEP para poder entregarle todo un listado de sugerencias al gobierno para poder mejorar la calidad o el currículum de los programas públicos que está liderando la SEP. Entonces, todos estos organismos, de alguna manera, están asesorando técnicamente al gobierno de México en diferentes instancias, en diferentes secretarías de Estado, y no es que estén fondeando con grandes cantidades a las instancias públicas, más bien son entes técnicos. Algunos de ellos sí abren convocatorias, ¿no?, para organizaciones de la sociedad civil, pero los fondos son muy pequeños, ¿sí? Es decir, que las agencias de Naciones Unidas no son los grandes fondeadores internacionales. Los grandes fondeadores son los bancos de desarrollo que vimos anteriormente y las agencias de cooperación al desarrollo. Y aquí vamos al cuarto punto. ¿Cuáles son las agencias de cooperación al desarrollo? Pues son las agencias de los países ricos, ¿no?, como USAID, AECID, la Agencia Australiana de Cooperación al Desarrollo, la misma Unión Europea, ¿no? Y estas agencias de cooperación al desarrollo están alineadas a las Naciones Unidas y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, responden a los ODS. También trabajan alineadas y en alianza con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Tienen muy bien definidas sus áreas de acción y normalmente hacen convenios y tratados en temas de desarrollo y comerciales con los países de América Latina, incluyendo México. Ofrecen asesoría técnica también a los gobiernos de México, es decir, que no solo dan fondos, sino que también ofrecen asesoría técnica para poder monitorear y evaluar y ofrecer sugerencias a los gobiernos para mejorar el impacto y la calidad de los programas públicos. En algunos casos generan alianzas con ONGs de segundo piso, grandes ONGs internacionales como Counterpart, Oxfam, CARE, World Vision, Save the Children, que son las grandes ONGs internacionales que tienen oficinas de recaudación de fondos en Washington para recibir fondos del BID, del Banco Mundial, de USAID, o tienen oficinas de captación de fondos en Bruselas, en Ginebra, para recibir fondos de la Unión Europea o de agencias de cooperación al desarrollo de los países europeos, ¿sí? Entonces, digamos que estas grandes ONGs internacionales de segundo piso destinan sus fondos a los países donde están operando sus programas y de alguna manera fondean ONGs locales con los cuales hacen alianzas para, digamos, hacer una implementación de los programas en campo y llegar a otras zonas geográficas donde estas agencias, estas ONGs internacionales no tienen presencia, pero para llegar a estas zonas hacen alianzas con ONGs locales para poder tener un mayor impacto en las zonas de influencia. Por lo tanto, son ONGs de segundo piso porque también destinan fondos a la sociedad, a organizaciones de la sociedad civil. Y también generan alianzas con las agencias de cooperación de América Latina, la Cooperación Sur-Sur, ¿no? Destinan fondos a las agencias de cooperación al desarrollo, como AMEXID, ¿no?
Y destinan fondos, obviamente, a instancias públicas a través de convenios con los gobiernos, posiblemente de 3 a 5 años, en el caso de México, que son sexenios a 6 años, ¿no? Y digamos que para poder nosotros como ONGs recibir fondos de las agencias de cooperación al desarrollo, hay 3 criterios claves. El primero es que tenemos que tener un impacto nacional o regional. Las agencias de cooperación al desarrollo buscan generar alianzas con ONGs que tienen una zona de influencia masiva para tener un impacto de beneficiarios y participantes a gran escala, ¿no? También nosotros como ONG tenemos que tener muy buenos indicadores y herramientas de monitoreo y evaluación para medir de una manera rigurosa los resultados y el impacto a mediano y largo plazo de nuestros programas. También, como ONG, tenemos que tener contrapartidas, es decir, aliados estratégicos a nivel monetario, de especie o de infraestructura, que aseguren la permanencia de nuestros programas y que no solo dependamos de una fuente de financiamiento. Un cooperante internacional va a preferir aliarse o destinar fondos a una OSC que también ya tiene otras contrapartidas, otros aliados estratégicos a nivel económico. Y que también nosotros trabajemos en red con otras ONGs, con el gobierno, con otros cooperantes internacionales y con empresas para asegurar la permanencia de los programas y también para asegurar el impacto a largo plazo de nuestros programas. Digamos que esos son los criterios de selección de las agencias de cooperación al desarrollo. ¿Cuáles son estas agencias de cooperación al desarrollo, no? Tenemos aquí un listado. Las más grandes que hay en México es Unión Europea, USAID. China AID tiene una presencia que apenas está explorando el territorio mexicano, pero posiblemente China AID pueda ser una agencia de cooperación mucho más grande en México conforme vaya creciendo sus redes de negociación en la región. Y China también tiene su Banco de Desarrollo, ¿sí? Así como está el Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington, también está el Banco de Desarrollo de China con sede en Beijing, ¿no? Tenemos JICA, COICA, AUS, AID, SIDA, Taiwán, AECID. Y en el caso de AECID es bien interesante que la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, también cada comunidad autónoma de España, que son como una especie de estados, ¿no? Tienen sus propias agencias de las comunidades autónomas que también destinan fondos a organismos internacionales y también al tercer sector. Tenemos la GIS, que es la alemana. Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia tienen su propia agencia de cooperación al desarrollo. Luxemburgo, COSUDE, que es la Suiza, entre otras, ¿no? Yo les invito a googlear las páginas web de cada una de estas agencias de cooperación al desarrollo, porque muchas abren convocatorias y en algunos casos, aunque no abren convocatorias, sí vale la pena presentarnos con ellos, gestionar una cita para generar un primer acercamiento que luego nos lleve posiblemente o que ellos nos orienten a cómo gestionar fondos a través de ellos. El cuarto organismo internacional son las fundaciones internacionales, el quinto organismo internacional son las fundaciones internacionales, que son instituciones privadas de ayuda internacional con políticas y fondos muy específicos y bien delimitados, ¿sí? Las fundaciones internacionales trabajan alineados a los ODS, como cualquier organismo internacional, reciben fondos privados, ¿sí? Los fondos de las fundaciones internacionales vienen de fondos familiares y también de fondos corporativos o mixtos. Normalmente los fondos de las fundaciones internacionales provienen de empresas o de los dueños o las familias de esas empresas. Algunas abren convocatorias, otras no, otras hay que presentarnos, gestionar una cita para que luego nos invites a presentar una propuesta. Y ese es el punto que sigue. Algunas solo reciben propuestas por invitación. Se tiene que contar con un resumen ejecutivo, ¿sí? Para solicitar el primer acercamiento. Y un resumen ejecutivo prácticamente es el perfil institucional, donde yo en 13, 5 páginas resumo lo que hace mi organización y presento en pocas palabras ese programa estrella para el cual yo quiero recaudar fondos. A eso le llamamos resumen ejecutivo. También tenemos que presentar buenas herramientas e indicadores de monitoreo y evaluación, ¿sí? Tenemos que presentar cuáles son esas estrategias claves metodológicas de nuestros programas, ¿sí? Si contamos con buenas contrapartidas o aliados estratégicos que fondean nuestros programas, y si trabajamos en red con otros actores claves que también tienen presencia en las comunidades
donde estamos operando nuestros programas, ¿no? Digamos que esos son los checklists que de alguna manera incluye una fundación internacional, ¿sí? El sexto tipo de cooperante internacional son las ONGs de segundo piso, que ya les expliqué anteriormente. Son ONGs internacionales que gestionan fondos y programas provenientes de las agencias de cooperación internacional, Naciones Unidas y otras fundaciones internacionales. Ellos reciben los fondos, como les decía, tienen oficinas en Washington, D.C., en Ginebra, en Bruselas, para bajar fondos de USAID, del Banco Mundial, del BID, fondos de la Unión Europea, de agencias de cooperación al desarrollo europeas, ¿no? Y estos fondos los reciben ellos, luego los destinan a sus países donde operan los programas y posiblemente estos fondos lleguen a OSCs locales, porque ellos buscan generar un impacto nacional o regional y posiblemente no lo puedan hacer solos con sus oficinas de país operativas y necesiten generar alianzas con ONGs locales para generar un mayor impacto. Por lo tanto, también destinan fondos a las OSCs, ¿no? Pues no voy a leer los diferentes criterios de selección porque son muy parecidos a los criterios de selección de las fundaciones internacionales. ¿Dónde buscar convocatorias? Aquí yo les dejo varios links de varias páginas web donde ustedes pueden buscar convocatorias que van saliendo todos los días. Yo les sugiero que visiten estas páginas web cada semana, por lo menos cada mes, para que ustedes identifiquen cuáles son esas convocatorias, esos términos de referencia de las convocatorias que más se alinean con la misión de sus instituciones o de sus programas, ¿no? Por ejemplo, devex.org o devex.org es una página web donde ustedes pueden pagar una membresía para poder acceder a un filtro que les permita poder identificar de una manera más rápida, ¿sí?, cuáles son las convocatorias que estén más enfocadas en México y a un programa específico. Por ejemplo, los filtros les permiten poder ustedes identificar con palabras claves convocatorias enfocadas solamente en educación y convocatorias solamente enfocadas en México, ¿sí? Eso es lo que nos permite el pago de la membresía mensual o anual de estas páginas web. Casi todas tienen un costo, son gratuitas, todas son gratuitas. Y ustedes pueden hacer un mapeo general de las diferentes convocatorias, pero para hacer un mapeo mucho más rápido y efectivo, si ustedes pagan la membresía, tienen ustedes una aplicación con un filtro que les permite encontrar más rápidamente las convocatorias enfocadas a lo que hacen sus organizaciones. Quiero parar aquí un momento, sé que voy rápido para poder abarcar todos los contenidos, pero me gustaría saber si hay algún comentario, alguna duda de lo que estamos presentando. Por favor, pongan sus comentarios en el chat y con gusto los vamos leyendo. Alejandro, hasta ahorita hay dos preguntas. Javier Alarcón pregunta, ¿qué programas principales de cooperación en temas de educación para niños y jóvenes en los que haya oportunidades de colaboración con ONGs identificas actualmente? Principalmente en México, pero también en Latinoamérica. Ok. ¿Qué programas principales de cooperación en temas de educación para niños y jóvenes en los que ya haya oportunidades de colaboración con ONGs identificadas actualmente? ¿Qué programas principales de cooperación en temas? Ok, temáticas de cooperación. Yo creo que el tema de niñez y juventud tiene un enfoque muy fuerte en temas de protección de los derechos humanos, ¿sí? Si nosotros trabajamos temáticas o tenemos un eje transversal de enfoque de derechos humanos, seguramente vamos a acceder más fácil a fondos públicos. También, pero a fondos internacionales. También si tenemos un enfoque o un eje transversal o temático en perspectiva de género, en inclusión y diversidad, que también se conecte con la formación de niños y jóvenes. También si integramos temáticas que tienen que ver con habilidades para la vida, ¿sí? Y dentro de las habilidades para la vida, incluir temáticas como protección del medio ambiente, perspectiva de género, inclusión y diversidad, ¿sí? Cultura de paz, ¿no? Que son algunas de las, digamos, habilidades para la vida que no deberán de faltar en un proceso educativo o de formación para niños y jóvenes. Digamos que esos son los temas claves que la cooperación internacional le gustaría ver en un proyecto o en alguna propuesta. Y también veo que nos pregunta aquí Jorge Hirsch. Sí, pregunta, ¿hay un número aproximado de beneficiarios para que se considere masivo?
No, esto es un criterio muy arbitrario del cooperante internacional, ¿no? Para que tengamos una presencia masiva, yo más bien se refiere al cooperante a que trabajemos en varias zonas con altos índices de pobreza, ¿no? Posiblemente el PNUD, el PNUD de Naciones Unidas, tenga identificada cuáles son las zonas prioritarias en México para la cooperación al desarrollo, porque hay zonas del país que tienen mayores índices de violencia o de pobreza extrema, ¿no? Y en esas zonas geográficas es donde posiblemente nosotros tenemos que tener una presencia mucho más constante. Pero esto no significa que algún cooperante internacional decida apoyar un proyecto que, aunque no esté en una zona de influencia de prioridad de la cooperación internacional, nuestro proyecto reúne ciertas metodologías y ciertos procesos de calidad que posiblemente el donante internacional le va a parecer atractivo apoyar, ¿no? Entonces, no solamente nos enfoquemos en tener un número masivo de personas que estemos apoyando o en trabajar en diferentes zonas geográficas, sino que también que la calidad de la metodología de nuestros programas de alguna manera convenza al donante internacional. Sophie tiene otra pregunta. De las distintas fuentes, una organización social debe buscar fondos básicamente en las ONGs de segundo piso y fundaciones internacionales, cuando el Estado no esté involucrado. No necesariamente. Yo haría, en caso de ustedes, yo haría un mapeo de las diferentes agencias de Naciones Unidas que hay en México, que se relacionan con el trabajo de nuestra organización. Haría un mapeo de las diferentes agencias de cooperación al desarrollo de los países ricos como USAID, ESIDA, USAID, entre otras, para gestionar citas y presentar nuestros programas directamente con ellos, porque si gestionamos citas, posiblemente ellos nos orienten de cómo presentar propuestas o cómo generar una alianza directamente con ellos para recibir fondos o posiblemente asistencia técnica, ¿sí? Y obviamente también mapear convocatorias de las fundaciones internacionales, de las ONGs de segundo piso, pero de alguna manera yo tocaría a todos esos organismos internacionales, esos 7 organismos internacionales que yo les acabo de presentar anteriormente. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces seguimos con la presentación para poder avanzar con los temas. Entonces hoy veamos qué incluye un mapeo de cooperantes internacionales. Vamos a ver los diferentes pasos para empezar a investigar, identificar, googlear, es decir, mapear todos los cooperantes internacionales que existen. En primer lugar, hay que identificar el contacto de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que está encargada, es un área encargada de relaciones con la sociedad civil. Ese contacto ya no aparece en la página web de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentablemente, pero si llamamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, posiblemente sí nos dé el contacto del área de relaciones con la sociedad civil. Esta área sí existe y se encarga de orientar a las ONGs de cómo acceder a fondos de la cooperación internacional. Ellos tienen un directorio, un listado de cooperantes internacionales en México. Tienen un listado de las convocatorias internacionales que se abren para México. Y este acercamiento les puede ayudar a ustedes a poder ya empezar a identificar, a generar contactos de estos grandes cooperantes en el país que fondean al tercer sector, a las ONGs. El segundo paso del mapeo es identificar el contacto de Pacto Mundial México. Pacto Mundial México es una agencia de Naciones Unidas, digamos, que trabaja, que de alguna manera asesora a las grandes empresas de México que son socialmente responsables para que integren en sus políticas de responsabilidad social empresarial los objetivos de desarrollo sostenible. Y posiblemente Pacto Mundial, y lo tiene un directorio de las OSCs que existen en México que estén preparadas para generar alianzas con las empresas socialmente responsables. Entonces, Pacto Mundial México, digamos que hay un puente, hace un link entre la sociedad, entre el tercer sector y las empresas socialmente responsables. También tenemos que identificar en este mapeo al contacto del Banco Interamericano de Desarrollo en el país. Hay una persona en México que está encargada de las relaciones con la sociedad civil. Y esa persona también hay que hacer una cita porque les puede orientar a ustedes cómo poder acceder a fondos del BID. También hay que identificar cuáles de las agencias de Naciones Unidas están alineadas al trabajo de nuestra organización para poder después hacer un acercamiento, solicitar una cita con algunas de las agencias de Naciones Unidas para poder pues generar una relación más directa y que ellos les expliquen a ustedes, les orienten
cómo acceder a fondos o a asesoría técnica de estas agencias de Naciones Unidas como ACNUR, como el PNUD, como UNICEF, entre otras. También hay que identificar a las embajadas y a las agencias de cooperación al desarrollo de los países ricos, ¿no? Normalmente las embajadas integran en sus oficinas a las agencias de cooperación al desarrollo de sus países, ¿no? Entonces hay que entrar a las páginas web, hay que conocer cuáles son las políticas de apoyo de las agencias de cooperación, hay que conocer si algunas abren convocatorias, por ejemplo, AUSAID, que es la Agencia Australiana de Cooperación, abre convocatorias en los meses de agosto. También la Agencia Canadiense de Cooperación al Desarrollo tiene su propia convocatoria internacional y hay varias que se abren, ¿no? Pero para tener acceso a ellos hay que visitar el sitio web y hay que generar una cita, ¿sí? El siguiente paso también del mapeo es identificar a las fundaciones internacionales y estas las vamos a identificar con las convocatorias, con este mapeo de cooperantes que vienen aquí en este listado de plataformas o sitios web para identificar convocatorias internacionales. De esta manera vamos a hacer una identificación de fundaciones y de diferentes convocatorias internacionales. Entonces, si seguimos este mapeo, como yo se los estoy explicando, estos 8 pasos, va a ser mucho más fácil que ustedes vivan un proceso de aprendizaje de cómo identificar y gestionar fondos con los cooperantes internacionales, ¿sí? ¿Y qué tenemos que incluir? Porque hay que armar un directorio, no solamente hay que hacer el mapeo, sino que en este mapeo hay que ir construyendo un directorio de cooperantes internacionales. ¿Qué contenido o qué elementos vamos a incluir en ese directorio de cooperantes? Pues obviamente el nombre de la institución, de la agencia, del organismo, de la fundación internacional, el nombre del contacto de la persona a la cual queremos gestionar una cita, su cargo, su correo electrónico, su teléfono, el link a la página web de esta agencia de cooperación o de este organismo internacional. Si abren convocatorias, pues el link a los términos de referencia de la convocatoria y siempre hay que dejar como una columna en este directorio de observaciones o seguimiento para estar de alguna manera ahí registrando cómo vamos en el proceso de negociación o de gestión de fondos con cada uno de los cooperantes internacionales. Pero es muy importante armar este directorio, ¿no? Y vamos a ver hoy el tema de la redacción de propuestas. Vamos a entrar a este tema rápidamente, cómo redactar propuestas de calidad, ¿no? Primero, hacemos, en muchos casos, cuando el organismo internacional no abre una convocatoria, entonces el primer acercamiento va a ser gestionar una cita. Y en esta cita tenemos que presentarle un resumen ejecutivo de la organización al cooperante internacional. Un resumen ejecutivo es una especie de resumen institucional o perfil institucional que no tiene más de 3 o 5 páginas, donde resumimos lo que hace la organización y ese programa estrella que yo le quiero presentar al donante para luego poder recaudar fondos para ese programa. En algunos casos, el donante internacional nos va a pedir que le entreguemos una carta de interés y que llenemos un formulario de postulación antes de darnos una cita, ¿no? El donante internacional, a través de la carta de interés, que es una carta de una cuartilla de una página, donde de alguna manera expliquemos lo que hacemos en 1 o 2 párrafos, justifiquemos por qué queremos generar la cita y integremos también ese formulario de postulación, que normalmente es un formato que el donante les va a dar. Y ya que entreguemos la cita y el formulario de postulación vía correo electrónico, ¿sí?, de manera digital, ya el donante decide darnos una cita, si le parece bien, ¿no? Si reunimos ciertos requisitos de su criterio, de su proceso de selección, nos da la cita, donde ya en la cita nos puede invitar a presentar una propuesta, ¿sí? Cuando ya nos invita a presentar una propuesta, que es la segunda etapa, ¿sí?, esto es cuando ya nos da un formato para llenarlo, ¿no? Esto funciona muy bien con agencias de cooperación al desarrollo, inclusive con algunas instituciones públicas, con fundaciones internacionales, con algunas empresas y algunos donantes individuales que tienen sus propias fundaciones internacionales. Se sigue estos 2 procesos. El resumen ejecutivo, que en inglés se conoce como concept paper, pues incluye 9 elementos claves que ustedes tienen que redactar en ese resumen ejecutivo, ¿no? La introducción, sí, la introducción de la organización, qué hace la organización, cuándo fue fundada, en un párrafo como máximo. La justificación del problema, o digamos el planteamiento del problema, donde ustedes expliquen o justifiquen por qué es que están interviniendo una problemática en específico con el programa que ustedes quieren presentarle al donante. La meta y los objetivos de ese programa.
la ubicación geográfica de donde estamos operando el programa, la metodología y las estrategias claves de operación del programa, el impacto alcanzado y esperado. El impacto alcanzado se refiere al impacto que ustedes han generado en los últimos 2 años de implementación del programa, y el impacto esperado es el impacto que ustedes quieren generar o proyectar en los próximos 2 o 3 años del programa. ¿Cuáles son esos ejes transversales, esas temáticas que están en boga, en moda en la cooperación internacional, que se tienen que incluir en la metodología de nuestros programas? Y esas temáticas yo se las presenté aquí anteriormente, ¿no? Se las voy a volver a poner. Si trabajamos con los ODS, estamos alineados a las políticas públicas, trabajamos con empresas socialmente responsables, tenemos una metodología de cuidado del medio ambiente en nuestros programas, tenemos incluido un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y diversidad en la metodología de los programas, empoderamos a los líderes comunitarios o generamos agentes de cambio, tenemos diferentes contrapartidas o donantes internacionales para darle sostenibilidad a los programas, y tenemos actores claves que de alguna manera le dan sostenibilidad a los programas, que tienen que ver con el abordaje multisectorial, y tenemos también metodologías para generar habilidades en cultura de paz en la población donde trabajamos. Digamos que esos son los programas o ejes transversales que un cooperante internacional quiere ver incluidos en la redacción de su resumen ejecutivo. A eso nos referimos con el punto 7 de ejes transversales. También tenemos que explicar en este resumen ejecutivo la sostenibilidad de los programas. ¿Quiénes son los aliados claves del gobierno, de la cooperación, de la empresa privada, que de alguna manera le están dando sostenibilidad económica al programa? Y el presupuesto, donde mostramos esas contrapartidas, esos diferentes donantes que están asegurando la implementación del programa. Si incluimos estos 9 elementos en el resumen ejecutivo, con seguridad el donante nos va a invitar después a presentar una propuesta. Y la propuesta, digamos que incluye esos 9 elementos, pero además incluye otros elementos. En total son 14 elementos que incluye una propuesta. Incluye también la introducción, ¿no? Que ya lo explicamos anteriormente, cuáles son las áreas de intervención o los programas que está implementando la organización, la descripción de ese programa estrella para el cual yo quiero recaudar fondos en esa propuesta, la población meta o la población beneficiaria o participantes de los programas, la ubicación geográfica, dónde, en qué municipio o estado estamos llevando a cabo los programas, cuál es la meta y los objetivos específicos de ese programa, cuál es la metodología del programa, hay que explicar las principales estrategias de ese programa que estoy implementando, los indicadores de monitoreo y evaluación del programa, los resultados alcanzados y esperados del programa, la sostenibilidad y los aliados estratégicos que yo tengo del programa, el personal que va a estar a cargo de monitorear, evaluar e implementar el programa, un cronograma de actividades donde yo mes con mes defina cómo voy a ir implementando las estrategias del programa, qué actividades voy a llevar a cabo y qué resultados voy a ir obteniendo. Y un presupuesto detallado donde yo explique las diferentes contrapartidas y los diferentes rubros que yo estoy solicitándole fondos al donante. Esta propuesta, digamos, nosotros podríamos tener una propuesta madre, una propuesta estándar, una propuesta borrador, ¿no? Donde yo ya tenga redactada la propuesta y cuando se presente una convocatoria en un formato que nos dé el donante, pues yo solamente le doy copiar y pegar a estos puntos y de esta manera voy a llenar el formato de la convocatoria de una manera más rápida y voy a presentar al donante pues una propuesta de mucho mayor calidad porque ya tengo de alguna manera redactado algunos puntos, estos 14 puntos claves que me facilitan que al momento de llenar una propuesta, pues lo lleno de una manera mucho más rápida. Por lo tanto, yo siempre sugiero a las organizaciones tener ya redactada una propuesta estándar que yo puedo utilizar para diferentes convocatorias, ¿no? Entonces, para poder trabajar, digamos, redactar el contenido del resumen ejecutivo y de una propuesta, hay que hacerlo con el orden del marco lógico. Aún hoy en día, un donante internacional, la lectura que él va a tener o que ella va a tener de una convocatoria, de una propuesta, va a ser de alguna manera respondiendo a la estructura del marco lógico, donde yo tengo una meta, ¿sí? O un objetivo específico, un objetivo general, perdón, y luego tengo objetivos específicos que responden a la meta, tengo estrategias que, digamos, se desprenden de cada uno de los objetivos específicos
Y las estrategias van a tener actividades, ¿sí? Actividades bien específicas que van a responder a las estrategias. Las estrategias van a responder a los objetivos específicos y los objetivos específicos van a responder a la meta, ¿sí? Y tengo también indicadores de monitoreo y evaluación para poder medir cada una de las actividades y las estrategias que estoy llevando a cabo y qué resultados esperados, proyectados, voy a poder conseguir a través de ese programa. Entonces, la estructura del marco lógico, digamos que es una lectura que de alguna manera se tiene que reflejar en la redacción del resumen ejecutivo y de la propuesta que yo presento al donante. Y me gustaría hacer digamos, parar por el momento hasta aquí para saber si ustedes tienen preguntas o comentarios sobre lo que estamos presentando ahora de la estructura del marco lógico y los elementos que tiene un resumen ejecutivo y una propuesta, ¿no? Javier Alarcón tiene una pregunta. ¿Ves como ventaja competitiva que como ONG tengamos registro y deducibilidad en Estados Unidos y en el Reino Unido para acceder a fondos o no es determinante? Yo creo que sí es importante, Javier. Creo que es un buen elemento. Si ustedes ya están registrados, digamos, como non-profit en Estados Unidos o en el Reino Unido, ¿no? Posiblemente al cooperante internacional le va a ser más fácil destinarles fondos, ¿no? Porque si están registrados en Estados Unidos significa que de alguna manera han pasado por todo un proceso de diligencia o todo un proceso de transparencia institucional que el gobierno americano exige para registrar una non-profit o una ONG en Estados Unidos o en Europa. Y de esta manera, de alguna manera va a ser como más confiable, va a generar más credibilidad para un donante internacional. Ahora, si ustedes en México tienen el CLUNY para recibir fondos internacionales, también ese es otro elemento clave que un donante internacional va a ver con buenos ojos, pues para destinar fondos a su organización. Entonces, posiblemente el CLUNY, sí es importante tener ese permiso de donataria autorizada para recibir fondos internacionales, o tener el CLUNY para recibir fondos locales, porque en algunos casos estos grandes cooperantes tienen oficinas en México y desde México destinan fondos a las ONGs locales, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta sobre las ONGs internacionales? Perdón, los cooperantes. Sophie pregunta, ¿se puede recibir fondos en México para destinar a una non-profit en Estados Unidos? No lo sé, Sophie. No lo sé si tú puedes recibir fondos en México para destinar a una ONG en Estados Unidos. Lo más seguro, lo más lógico es que recibas fondos directamente en Estados Unidos para esa organización en Estados Unidos, ¿no? Eso es lo más seguro. En algunos casos puedes aliarte con fundaciones internacionales o ONGs internacionales en Estados Unidos. Yo les sugiero, y lo voy a poner aquí en el chat, que se acerquen a The Resource Foundation, con sede en Nueva York. Aquí lo estoy poniendo en el chat. Resource Foundation es una fundación internacional que apoya proyectos en América Latina, que tiene un programa que se llama Fiscal Sponsorship o programa de apadrinamiento fiscal, donde ellos hacen todo un proceso de diligencia para demostrar que ustedes son ONGs serias, reales, con buenos procesos de transparencia institucional y rendición de cuentas a nivel económico, ¿no? Y programático, y ellos les destinan este apadrinamiento fiscal, donde ellos entregan recibos deducibles de impuestos a los donantes en Estados Unidos. Ellos reciben la donación que ustedes han gestionado en Estados Unidos. Ellos entregan a esa organización, a esa donante en Estados Unidos, y luego Resource Foundation les destina los fondos a ustedes. Eso se llama apadrinamiento fiscal, para que visiten el sitio web de Resource Foundation y conozcan más de esta metodología. Alejandro, ya se nos acabó el tiempo. Muy bien, perfecto. Nos queda muy poco tiempo y vamos a cerrar entonces esta presentación de una manera rápida, ¿sí? Entonces, vamos a ver un plan de acción y quiero de alguna manera cerrar esto con este ciclo de cultivo del donante, ¿sí? Para que entendamos como todo el proceso que tenemos que seguir, ¿sí? Que tienen que ser como buenas prácticas en la organización, que la hagamos con todos los donantes para asegurarnos que vamos a estar recibiendo fondos todos los años. Primero tenemos que hacer una búsqueda de información para aplicar, es decir, hacer un mapeo, investigar, googlear y conocer cuáles son estos donantes
y qué convocatorias o qué enfoques de cooperación tienes. Tenemos que presentar una propuesta y primero un resumen ejecutivo de la organización. Se presenta la propuesta, ¿no? A través de una convocatoria o una cita. Posiblemente se genere un contrato cuando ya el donante apruebe la propuesta. Obtenemos los fondos, ¿sí? Cuando ya tenemos los fondos, pues nosotros empezamos a implementar el programa, que es el inicio del proyecto para el cual aplicamos. El paso 7 es la implementación del proyecto, pero también la entrega de reportes. Tenemos que entregar por lo menos un reporte de medio año y un reporte de fin de año al donante. Y este reporte de fin de año posiblemente es el punto 8, cuando ya finalizamos el proyecto, entregamos el reporte final y el donante decide darnos una segunda donación, que aquí es el seguimiento post-cierre después del proyecto, es cuando el donante decide darnos un segundo fondeo para el siguiente año y de esta manera cerramos el círculo y nos aseguramos que el donante siempre nos esté apoyando. Si seguimos estos 9 pasos y son buenas prácticas en nuestras organizaciones, vamos a asegurar un buen fondeo internacional. Entonces, yo también, pues les dejo aquí mis datos, ¿sí? Mi correo electrónico por si tienen preguntas o dudas sobre este tema de la cooperación internacional. Les dejo aquí el link de la página web de Next Fundraising para que conozcan lo que hacemos y les dejo el link aquí también de los talleres en línea que damos para diferentes organizaciones de la sociedad civil en América Latina. Y bueno, cerramos la sesión en este momento, sin antes, pues, si tienen alguna última pregunta, algún último comentario, pues, por favor, la pueden hacer en este momento de manera rápida. Sofi pregunta, ¿dónde podemos aprender a hacer reportes? ¿Recomiendas alguna página? Para hacer reportes, mejor dicho, para redacción de resumen ejecutivos, redacción de propuestas, redacción de reportes de medio año y de fin de año. Pues mira, yo creo que salen muchos talleres en línea. Nosotros estamos dando, por ejemplo, ahorita con la Fundación Merced Querétaro, un diplomado en recaudación de fondos, donde también damos el tema de cooperación al desarrollo. El Instituto Mora de la Ciudad de México tiene talleres en línea sobre cooperación al desarrollo. Aquí lo voy a poner, Instituto Mora, y ellos también tienen diplomados y convocatorias, ¿no? Diplomados y talleres sobre temas de cooperación al desarrollo. Si no hay más preguntas, pues cerramos aquí la sesión del día de hoy. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado, agradezco mucho a PSM a través del programa Filantropía Hoy, que es el primer encuentro de innovación y liderazgo, por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta temática de cooperación al desarrollo. Agradezco mucho a Regina González, que me ha apoyado para estar presentando las preguntas de los participantes del programa. Y bueno, les agradezco mucho habernos acompañado y bueno, y esperamos seguir en contacto con ustedes. Les deseo un feliz día y hasta la próxima.